como ayudante de esta materia durante todo el cuatrimestre. Perdón, estoy leyendo el chat mientras, por si me dicen algo. Bueno, les cuento un poquito sobre mí. Creo que esta es, si no me equivoco, es el cuarto curso que estoy acompañando a en esta materia. Generalmente las clases, bueno, de los lunes las va a dar ella, las clases de los jueves las voy a dar yo, exceptuando algún que otro caso. Si posiblemente algún lunes pueda ir y esté para dar las clases junto a Fe presencial. Yo no vivo en Mar del Plata actualmente, por eso es que los lunes me van a ver muy pocas veces en la universidad. Les cuento un poco sobre mí. Yo, al igual que Fe, soy licenciada en Comercio Internacional. También tengo un máster en Comercio Exterior y desde que me recibí, que son hace muchos años, trabajo en esto. Siempre trabajé en empresas, creo que mayormente mi especialidad es todo lo que son productos alimenticios y siempre trabajé en ese rubro y en logística. Actualmente trabajo como en el área de logística de una empresa que importa alimentos en Estados Unidos y también trabajo acompañando a empresas que quieran importar o exportar desde China. Así que principalmente esas son mis experiencias laborales en este momento. También doy clases acá y doy clases en otra universidad, siempre la misma materia, que es logística internacional. Bueno, les vuelvo a reiterar, los lunes la van a tener a las clases con Fe, los jueves la van a tener conmigo, Fe seguramente los jueves también se sume, y vamos a tener un trabajo práctico final para los cuales ustedes tienen que hacer grupos. El trabajo final se entrega en grupos de entre 4 y 6 personas, así que en principio ustedes pueden elegir con quién lo pueden hacer. Me tienen que mandar un mensaje por el campus a mí diciéndome, este va a ser mi equipo. Yo calculo que esta semana o la que viene les voy a subir cuáles son las instrucciones para hacer el trabajo, pero básicamente lo que tienen que hacer es buscar una empresa y una exportación o importación y aplicar a ese caso en concreto todos los temas que vamos a ir dando en esta materia. No es un trabajo práctico teórico, sino es un trabajo práctico, como bien dice la palabra. Queremos que nos cuenten y que ustedes determinen la estrategia logística que van a llevar para su exportación e importación con todos los elementos que nosotros le vamos a estar dando a lo largo de la materia. Yo les recomendaría que el trabajo no lo dejen para último momento, que es lo que suelen hacer. Si se entrega a final del cuatrimestre, la entrega no solamente va a ser escrita, sino también oral. Va a haber una presentación, con la presentación oral van a tener su nota final de aprobado o desaprobado. Es obligatorio la presentación y aprobación de este trabajo para aprobar la materia. Por más que ustedes promocionen, si el trabajo no está aprobado, no promocionan la materia, tienen que venir a rendir al final. Así que es importante que lo hagan. En cuanto a cuán largo tiene que ser, no tiene que ser muy largo, porque a medida que nosotros vamos a ir viendo las clases, ustedes se van a dar cuenta que pueden construir un caso de estudio, en este caso para mostrarnos a nosotros que ustedes comprendieron todos los temas y que el caso de estudio puede ser, somos una empresa, somos Arcor y vamos a exportar a Alemania
estos chocolates, cómo, por qué, marítimo, aéreo, en qué caso utilizarían cada uno, bien cortito, que sea enfocado y que sean con justificaciones. Obviamente que la justificación va a estar del lado teórico, pero yo no quiero que me escriban lo mismo que yo voy a leer en los PDFs, sino que quiero que me cuenten el análisis que ustedes hicieron para determinar que en ese momento esa operación tenía que ser por un modo marítimo y no por un modo aéreo o al revés. O por qué no utilizaron un modo ferroviario. Obviamente que me pueden escribir todas las veces que consideren para hacerme estas preguntas, para que lo vayamos viendo a lo largo de la cursada. No vamos a tener de por sí un día práctico, no nos separamos, Fe, el día teórico, un día práctico. Tal vez todas estas cosas Fe ya se las contó, pero bueno, me parece que no resta que se las vuelva a decir. Las dos damos clases, pero tenemos un enfoque mucho más práctico que teórico. Nosotras queremos que ustedes aprendan desde la práctica. Vamos a traerles muchos ejemplos desde nuestra experiencia laboral y les queremos transmitir lo que a nosotros no nos enseñaron cuando hicimos la carrera. Queremos que ustedes, por lo menos cuando tengan su primer trabajo, sepan identificar lo que es un BL, lo que es un BL madre, un BL hijo, que puedan saber qué es una carga consolidada, que puedan tener esas herramientas básicas que a veces uno da mucha teoría y no les termina enseñando la técnica o las cuestiones claves que uno necesita para desempeñarse en lo laboral. Entonces, nosotras queremos apuntar a eso y a que ustedes puedan llevarse todas esas herramientas desde el día uno. Nos pueden hacer todas las preguntas que consideren, me contactan por el campus, si no también les voy a dejar mi mail. Yo prefiero que me escriban a mi mail porque lo voy a ver mucho más rápido que si me escriben al campus. Se los dejo acá. Y dicho todo esto, voy a empezar la clase. Mi consulta es, ¿están viendo mi pantalla? Sí, con las diapositivas muy viejas, slides. Sí, sí. Perfecto. Bueno, la semana pasada no, el lunes fue la primera clase y entiendo que estuvieron viendo algunos conceptos básicos de la logística internacional, logística verde, logística inversa, que son un poquito los conceptos básicos con los que arrancamos. Bueno, estas primeras clases van a estar todas un poco relacionadas. Y en el día de hoy nos vamos a dedicar a lo que es la distribución física internacional. Bueno, ¿qué es la distribución física internacional? Bueno, es un proceso que va a implicar la producción, el consumo de físico, voy a publicar, perdón, la producción y el consumo de un sistema que se va a ocupar solamente del flujo físico de un producto o una mercancía. ¿Qué significa esto? Que la distribución física internacional se va a ocupar de el movimiento de las mercaderías. ¿Desde dónde? Del lugar desde producción al lugar de consumo. Pero ¿de qué manera lo va a hacer? ¿Y de qué manera es eficiente la distribución física? Y la única manera que sea eficiente es contemplando diferentes aspectos. Que el, el producto se entregue en el momento que mi cliente lo requirió. Que ese producto tenga la calidad que me pidieron, que ese producto sea en la cantidad que me pidieron, en el lugar donde me pidieron, y con el precio acordado. Es decir, básicamente
que cumplamos ¿con qué? Con el acuerdo de compra y venta que nosotros hicimos al inicio de una operación. Cuando nosotros tenemos esas variables cumplidas, decimos que efectivamente nuestra operación es exitosa. Bueno, ¿cuán exitosa? Y bueno, después vamos a ver si más o menos. Me faltó un concepto, que el costo de la operación en sí sea el mínimo posible. Justamente nosotros queremos que nuestra operación sea eficiente. Y nosotros, nuestro objetivo es cumplir con nuestro cliente final. Y yo les voy a hablar de cliente final y de productor y todos, pero ustedes vayan pensando en los diferentes agentes y que puede haber dentro de una cadena, dentro de una importación o exportación, y qué lugar ustedes ocupan. Pero independientemente del lugar que ustedes ocupen, siempre vamos a tener un proveedor y un cliente final. Por ejemplo, si yo soy un importador de alimentos y estoy importando, vamos a decir, el ketchup, este que ahora no me acuerdo la marca, pero que se trae de Estados Unidos, bueno, vamos a pensar en eso. Yo soy importador de ese alimento y bueno, yo quiero que esté en góndola la mayor, que esté disponible en góndola y la verdad es que siempre, porque quiero que la gente cuando vaya al supermercado elija mi producto y esté mi producto ahí. Entonces, mi cadena o mi operativa va a ser eficiente justamente cuando el consumidor final, quien ustedes que van a ir al supermercado, tengan ese producto cuando ellos lo requieran, cuando ellos lo necesitan. ¿Y a qué costo? Y bueno, al mejor costo posible. Que llegue, ojo, que llegue al mejor costo posible ese producto en el supermercado. Ahora, si yo soy una empresa productora y yo necesito que, soy una empresa, perdón, proveedora de insumos, y bueno, capaz que mi cliente final va a ser la empresa productiva que me compra a mí. ¿Y cuándo va a querer ese insumo? Y bueno, cuando ellos lo necesiten para realizar la producción. Entonces va a haber diferentes, ustedes se fijan que va a depender el cuándo, el qué, el cómo, en la cantidad, obviamente que va a depender de cada operativa en particular, pero los conceptos son más o menos iguales. Y acá hay un concepto muy clave que es el tema de la eficiencia y de la productividad. Bueno, yo quiero llegar a ese mercado, yo quiero llegar a ese cliente con el costo, teniendo la mayor rentabilidad posible, o sea, optimizando mis costos. ¿Y cómo voy a optimizar mis costos? Y bueno, la distribución internacional como proceso tiene un montón de etapas en el medio o un montón de actividades, sí, de actividades, de trabajos que la van a componer. Entonces yo me tengo que fijar y voy a introducirme en cada una de esas actividades, cómo la puedo mejorar, cómo puedo optimizar cada una de ellas. Bueno, nosotros acá dentro de esta materia hacemos mucho foco justamente en el movimiento de mercaderías en esa parte de la operatoria, en cómo ustedes van a decidir si la mercadería las puede entrar por un modo aéreo, por un modo terrestre, por una combinación de modos. ¿Qué va a ser lo mejor? Si decido que es un modo marítimo, si me alcanza la cantidad de la mercadería para consolidar en un contenedor completo o bien lo tengo que hacer un LCL que significa que, bueno, no puedo llenar un solo contenedor, entonces me junto con otros exportadores e importadores y completo un mismo contenedor. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué es lo mejor? Y bueno, va a depender de cada operativa, pero de cada operativa, de cada operación, y generalmente esto se analiza caso a caso y en el contexto de la operación que yo quiero hacer en el momento. Obviamente que a la hora que ustedes van a trabajar, uno generalmente planifica todas estas cosas y apunta
a que las operaciones que sean similares en el tiempo y que, bueno, pienso una sola vez la estrategia y yo voy a exportar todas las semanas un contenedor de merluza a África. No existe eso, chicos, siempre pasa algo. Uno planifica todo divino, toda la logística que yo voy a ir a buscar el contenedor porque quiero salir en este buque, porque yo vi los costos, me fijé los transit times. Los transit times es la duración del transporte internacional de la mercadería. Eh, Verifiqué los transit times, verifiqué la salida del buque, planifiqué para cuándo tenía que llegar la mercadería y todo perfecto. Genial. Se me rompió el camión que iba a buscar el buque, que iba a buscar el contenedor, el vacío a la terminal. No llegué a embarcarlo en el buque que yo quería. No llegué con la producción. A mí me dijeron cuando hice la reserva del contenedor que el transit time era de 25 días. Fue a un puerto de transbordo. En el puesto de transbordo estaba colapsado y estuvo el contenedor ahí 10 días. Bueno, son un montón de imponderables que suceden y les aseguro que son más los imponderables los que suceden y las cosas que uno tiene que ir solucionando día a día que el hecho de que una carga salga como de la manera más linda y tranquila posible. Son muchos los imponderables, son muchas las cosas que van a estar fuera de su control a la hora de planificar. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir aprendiendo estrategias y ir analizando y poder actuar proactivamente. ¿Para qué? Para poder lograr su objetivo. Bueno, sí, que la mercadería llegue en el momento que el cliente lo necesita y a mi menor costo posible o con mi mayor rentabilidad. Pero de esa operación en particular, porque como les digo, uno planea un negocio con una rentabilidad y después pasan todas estas cosas. El contenedor te quedó ahí adentro y tengo que pagar la estadía. O un montón de cosas que hay que pagar y como que hay muchos extra costos que obviamente suceden, uno no quiere que suceden, uno planifica y trata de coordinar para que eso no suceda, pero lamentablemente son más comunes de lo que pasa. Fe les dirá más que va a estar de acuerdo conmigo, pero no implica que haya que pensar y haya que coordinar estrategias de distribución logística. Bueno, ¿qué es lo que forma parte de la distribución internacional, la distribución física internacional de la mercadería? Bueno, tenemos estos elementos. El primero es el procesamiento de pedidos. ¿A qué me refiero con el procesamiento de pedidos? Es a justamente, bueno, evaluar cuáles son las necesidades y efectuar la compra de tales insumos, de tal producto terminado. Todo depende de mi negocio, ¿no? Y acá yo les puse el presupuesto de compras y de venta. ¿Por qué? Porque para que yo empiece a procesar pedidos y empiece a decidir qué es lo que tengo que comprar, yo antes tuve que planificar eso. Y en la planificación, las empresas lo que hacen es digo, bueno, a ver, ¿cuánto voy a vender? ¿Cuánto le pido a mis comerciales? Y les pregunto, ¿cuánto estiman que ustedes van a vender? ¿Cuál es el forecast? ¿Cuál es el presupuesto de este año? A partir de lo que se estima que se va a vender, uno va a estimar cuánto tiene que producir y en qué momentos, porque cuando uno hace un presupuesto va a decir, yo voy a vender tanto en este mes. Entonces, el presupuesto de producción agarra y dice, bueno, a ver, si vos me decís que vas a vender tanto para este mes, yo tengo que producir tanto para este mes. Y una vez que se arma el presupuesto presupuesto no, la planificación de producción, se va a armar también el presupuesto de compras, ¿no? Porque bueno, si yo tengo que comprar insumos para esa producción, tengo que tener todo armado.
Y generalmente lo que hacen las empresas, hacen presupuestos de ventas y de compras de a un año, pero los hacen flexibles. Es decir, bueno, yo presupuesto de acá a un año qué es lo que voy a vender y presupuesto de acá a un año qué es lo que voy a comprar, pero mantengo una flexibilidad y vuelvo a rever los números para justamente, ¿qué pasa? Si yo compro de más, si yo soy una empresa productora de cualquier alimento que se les ocurra y tengo que comprar harina. Y la verdad es que fue un mes, porque soy productora de galletitas, y fue un mes que vengo de 2, 3 meses de bajas ventas. Bueno, claramente voy a tener stock de producción, no voy a querer seguir comprando insumos para mantenerlos en eh, almacenados en mi stock. Otro de las partes que componen la distribución internacional justamente es el almacenamiento. Bueno, ¿qué política de almacenamiento quiero tener yo? Yo, ¿con cuántos meses me voy a estoquear de producto, de insumos? O no quiero tener stock, o no quiero tener almacenes. ¿Dónde, dónde tengo los almacenes? Los almacenes los tengo cerca de mi planta de producción o los tengo cerca de donde está mi cliente final. Bueno, son todas estrategias que uno va teniendo y que tiene que empezar a pensar de acuerdo a su negocio. Ligado con esto, otro de los elementos es el control de inventarios. Bueno, eso, todo el stock que yo tengo almacenado y los insumos que tengo almacenado y cuándo voy a necesitar. Y sí, ¿cuándo voy a necesitar seguir comprando? Todo eso se obtiene a través de un control de inventarios. Y hay diferentes métodos de controles de inventario que nosotros no vamos a ver, pero por ejemplo, para que les suene algunos de los métodos, el just in time, el de te llega la mercadería directamente cuando la necesitas para producir, el first in, first out, que es el FIFO, que es todo lo que entra primero, es lo primero que sale. Hay otro que es last in, last out, que es el último que entra, es el primero que sale. Bueno, hay diferentes metodologías para control de inventarios que lo que sirve básicamente es para para la evaluación. ¿Por qué es importante la evaluación de inventarios? Porque en definitiva el control de inventarios es inversión que uno tiene ahí, la tiene en producto, la tiene en el almacén. Entonces la empresa, dependiendo sus posibilidades financieras, va a determinar cuánto quiere o no quiere invertir y tener esa plata inmovilizada porque no la puede estar utilizando para otras cosas, para otras actividades, para invertir en tecnología, para invertir en más recursos humanos en la empresa, para lo que cualquiera otro de objetivos que tenga. El transporte en sí, que del transporte vamos a hablar toda la o un 80% de esta materia. Vamos a hablar del transporte, las estrategias de transporte, de los diferentes modos y medios de transporte. Y el manejo de materiales, que más que nada tiene que ver con la producción, que es justamente con el manejo de materiales que se van a terminar de producir o con los que voy a mover en sí dentro de esta distribución, ¿no? A ver, acá es súper importante tener en cuenta que Espera, la... pasó algo con la imagen. Ahí está. ¿Qué pasó? A mí me dejó de aparecer. Ahí me apareció. No. No sé Algo. si los chicos lo ven, pero a mí me Se había desapareció. No, no lo distorsionado. ven. ¿Se ha distorsionado? A ver. Sí, pero eso pasa de vez en A cuando. mí Después ni siquiera me cerrar la imagen, aparece la pantalla ahora. Por ahí deja de compartir, ahora lo compartir de tengo. vuelta. Sí, a ver. Ahí. Ahí vemos el contenedor. Ahí volvió, ahí Sí, volvió. ahí ¿Volvió? sí, ahí sí. Ah, genial. Bueno.
Aprovecho para tomar agua, perdón. Bueno, ¿qué pasa? Es importante considerar que todas estas estrategias que nosotros vamos a ir aprendiendo para que puedan ir utilizando, siempre van a responder como a una estrategia mayor que va a ser la estrategia en definitiva que va a tener la empresa o el management y que les va a decir, bueno, este año nosotros queremos ir por una reducción de costos o por un aumento de ventas o por lo que sea. Estas estrategias van a tener que ir alineadas con los objetivos como generales de que quiere tener una empresa. Una no trabaja en desconexión con otra. Siempre tienen que ir todas como para el mismo lado. Lo, lo vieron la clase pasada. Y bueno, ¿cómo se relaciona la logística internacional justamente con la distribución? Bueno, la distribución va a ser una de las fases de la logística internacional. Y es la fase justamente que se encarga de gestionar la planificación, organización y control de las actividades que están relacionadas con el movimiento de esa mercadería. Incluye el almacenaje y la entrega en el destino final. Y el objetivo, o siempre hay que considerar el tema de los costos. Los costos son importantes, siempre se tienen que optimizar. Hasta acá estuvimos hablando de bienes. Porque hablamos de, si se recuerdan, hace 3 diapositivas atrás que hablé de la distribución y hablamos de la distribución física de los bienes, entonces uno tiende a pensar que siempre hablamos de bienes y de mercancías y que los servicios quedan afuera de todo esto. Bueno, no, los servicios no quedan afuera, uno puede exportar servicios. Uno exporta e importa servicios. El tema de los servicios es que la distribución se da de una manera diferente. ¿Por qué? Porque en general, la persona que va a consumir ese servicio, a veces mismo sirve como el mismo de canal para que se lo presten. ¿Entienden? Por ejemplo, si cuando ustedes acceden a Internet, ustedes son los que prenden la computadora para que les aparezca Internet. Y ahí lo único que tenemos como de material físico sería el módem. Y bueno, podemos hablar de la exportación e importación del módem, pero el resto queda como un poco medio como difícil o se diluye la manera de explicar cómo se hace la exportación y la importación. Pero ustedes piensen que se pueden exportar también todo lo que son servicios profesionales, es decir, que yo, siendo consultora de alguna empresa que estoy afuera, le estoy exportando mi servicio. Y yo misma voy a ser la que lo produzca y lo lleve. Y a veces el medio es Internet. Y ustedes se van a encontrar con muchas operaciones internacionales solamente de servicios. Cuando ustedes vayan a reservar algún buque en una página web de algún servidor de alguna naviera, y bueno, ahí van a estar accediendo a un servicio internacional. Igualmente, esta materia se trata de distribución de bienes físicos. Nosotros vamos a ver particularmente cómo exportar o importar bienes. Bueno, la diferencia entre... Consulta, Sí, perdón. En caso de exportación de servicios, por ejemplo, un servicio técnico también podría ser, ¿no? En caso de sí, que yo tenga mantenimiento de un equipo. sí, y es un servicio que se utiliza muchísimo cuando uno importa maquinarias o exporta maquinarias. Te venden también el servicio postcompra o el servicio de instalación. Pero ¿qué pasa? Em, Ahí el servicio, o sea, uno vende la máquina y el servicio lo que hace es va y te presta el servicio en tu empresa de instalación de la máquina. Entonces, ahí es como que lo vemos en conjunto, pero tranquilamente es un servicio que se vende
Y estamos hablando de exportación de servicios en ese caso o de importación de servicios, porque vos en el momento en que lo vas a tener que pagar y le vas a tener que decir al banco que, mira, yo voy a pagar esto o estoy pagando un servicio de comercio internacional, que en este caso sería mantenimiento de alguna máquina. E Sí, también incluso, se podría hablar también el tema de logística en el sentido de que si tengo que mandar a una persona o recibir a alguien, todo lo necesario para ese trámite, ¿no? Desde la exacto, de la que la alimentación hasta el hospedaje. exacto, sí. Lo que me refiero, ¿lo podemos ver de ese sentido? Sí, lo podemos ver de ese sentido porque yo en definitiva tengo que venderle todo el combo cerrado para que a la persona llegue y te arregle la máquina, porque a vos como cliente no te interesa dónde duerme, qué hace, que a vos llegue el momento para que te mantenga, te haga el mantenimiento de la máquina, perfecto. Vos como empresa lo tenés que ofrecer a todo eso y sí va a haber una planificación logística atrás de esa persona. A lo que me refiero es que acá lo que vamos a tratar en esta materia justamente es la exportación e importación de bienes en el sentido de, bueno, ¿qué hacemos con los bienes? ¿Cuántas cajas entran en un contenedor de 20, en un contenedor de 40? ¿Cuánto es el peso máximo que pueden tolerar? ¿Qué puedo llevar en un modo aéreo? A eso me refiero. Ok, Pero, ok. pero es válido lo que decís y en realidad son servicios que uno presta. Y también se facturan, porque uno puede facturar los servicios de, de consultoría, si quieren, internacional con factura E. Bueno, a ver, cuando hablamos de cadenas de suministro internacional, y creo que voy a ir más a esta, porque hay conceptos que son parecidos, pero no son lo mismo. Y los venimos tratando. Y la realidad es que todo esto no deja de ser algo relativamente nuevo. Y hasta lo que hace poco se hablaba de, y se los hablo en términos académicos, hasta lo que hace poco se hablaba de logística internacional, ahora ya no es tanto y se le llama supply chain o cadena de suministro. Pero muchos autores, y por ahí si leen algún libro, los tratan como sinónimos y la diferencia es muy sutil. Entonces ustedes cuando lean, presten atención y fíjense a qué es lo que se refiere realmente lo que quieren decir. Pero bueno, supply chain o la cadena de suministro es el concepto que abarca todo, que abarca a la logística internacional y a la distribución física internacional. La cadena de suministro va a incorporar todos los procesos en el flujo de productos, desde el proveedor hasta el cliente final. La logística internacional, lo que va a hacer de esa cadena es ocuparse del movimiento y del almacenamiento y de la gestión de stocks de los bienes que tenían la cadena de suministro. Y la distribución física va a ser la parte de la logística que se va a encargar solamente del transporte y la entrega de esa mercancía al cliente final. Por eso les digo que parece que hablamos siempre de lo mismo, lo que pasa y les estamos hablando de cosas distintas, pero en realidad son todos conceptos que están relacionados y uno está dentro del otro. Por eso se los dejo acá para que lo lean y para que lo tengan y para que sepan que muchas veces se habla de lo mismo y le dicen de estas maneras, pero estos son como los términos como más correctos para referirse a cada uno. Sin embargo, tengan la cabeza abierta de que puede ser cualquiera de todos estos. Como les digo, son dos términos dentro de todos bastante nuevos, el hecho de la separación, ¿no? La separación y la categorización de cada uno de estos. Y si volvemos un poquito para atrás, la internalización de la cadena de suministro es algo que se está dando hace muchos años. Y si hoy pensamos, bueno, a ver, se produce un insumo en Asia, la producción también se da en otro país de Asia y el cliente final está en Europa.
nosotros somos productores de muchos insumos alimenticios y las producciones no están necesariamente acá en Argentina, pueden estar en cualquier lugar del mundo y el cliente final también, o incluso hacer un producto que acá no se hace y nosotros volver a ser los clientes finales porque ese producto lo importamos. Entonces, vamos a encontrar proveedores, productores y cliente final en todo el globo, en todas cadenas que van a terminar estar interrelacionadas. Y encima vamos a tener proveedores de servicios que van a actuar en este mundo hiperglobalizado para poder justamente ayudarnos a que esa cadena de suministro, dentro de todo, fluya. Que les vuelvo a decir que dentro de todo fluya no existe y es algo hermoso en la teoría porque no pasa nunca. Generalmente todo lo que tiene que ver con nuestra materia y lo ven y lo van a ver en las noticias, pasan muchas cosas a nivel mundial todo el tiempo que van a generar disrupciones dentro de esta cadena de suministro. Por ejemplo, bueno, la guerra Rusia y Ucrania, no se puede exportar más a Rusia, no se puede, Rusia también tiene complicaciones para importar, así que si vos eras proveedor de cualquier cosa que te compraba Rusia y era tu cliente principal, bueno, tuviste que salir a buscar otros clientes o asumir un montón de condiciones para que tu mercadería llegue hasta Rusia, que muchas empresas no tienen ganas porque no todos los barcos, por ejemplo, llegan allá. ¿Qué más que se me ocurre ahora? Bueno, vieron que en el mar, sí, en el Mar Rojo era, bueno, hay un montón de problemas con los piratas. Bueno, hay muchos barcos que no quieren pasar por ahí, entonces, ¿qué hicieron? Van todos por Sudáfrica, por el Cabo, ¿y qué pasó? Se alargaron los tiempos de tránsito de todas las cargas que venían por Asia, y tuvieron que tomar esa ruta para evitar la otra ruta. Alargaron los tiempos de tránsito e incrementaron los costos. ¿Quién los paga? Y bueno, los pagan las empresas que terminamos pagando todos, la cadena, en definitiva, pues la cadena de mundial. Los precios van a subir. A ver, el año pasado, bueno, el año pasado cuando Estados Unidos puso tarifas a los productos tecnológicos para la importación de productos tecnológicos de China. ¿Qué pasó? Dijo, bueno, las tarifas empiezan a regir de acá a 2 meses. ¿Qué hicieron todos los importadores estadounidenses? Salieron a comprar y adelantar compras de productos porque les convenía tener esos productos almacenados en Estados Unidos que después pagar el adicional de tarifas que iban a empezar a cobrarse. ¿Y qué pasó con eso? Empezaron a reservar contenedores, hubo una sobredemanda de contenedores, las navieras que dijeron, perfecto, me demandan los contenedores, yo les subo el precio a todos los contenedores porque total me lo van a pagar porque están desesperados. Y empezó una burbuja de aumentaron de precios, pero una barbaridad, no había, entonces al no haber uno pagaba lo que te decían y no solamente que pagabas cualquier cosa, sino que esperabas hasta que hubiera un contenedor disponible para vos, o sea, no un contenedor, sino el espacio disponible para que vos puedas embarcar la mercadería. Entonces, las cadenas de suministro, ahí también, no solamente se hizo todo más caro, sino que eh, se hizo todo mucho más costoso. Y por ejemplo, ahora, situación actual, Trump aumentó todo lo que es empezó a poner muchas tarifas a la importación de todo.
en Estados Unidos, mayormente a todo lo que proviene de China. Las tarifas hasta ahora eran de un 25% y ahora aumentaron a un 45%. O sea, es cualquier cantidad, ya era un montón, ahora termina siendo mucho más. ¿Qué pasó? Salieron a buscar todos los proveedores estadounidenses, todos los proveedores, todas las empresas estadounidenses salieron a buscar proveedores alternativos en el mundo. Y algunos los han encontrado, otros no. China siguió bajando los precios, entonces te sigue conviniendo. Pero ¿qué pasa? Estamos con una etapa medio de stand-by, de que no se está comprando tanto, entonces ahora tenemos muchos contenedores disponibles y el mercado está como más estable. Hasta que empiecen a comprar todos de nuevo y ahí de nuevo arrancamos. Entonces, a lo que yo voy es que cualquier cosa que pase en cualquier lugar del mundo puede afectarnos directamente a nosotros. Argentina el año pasado también tenía muchos problemas para encontrar vacío, para encontrar salidas, porque Brasil está sumamente congestionado. Creo que ahora está un poco mejor los puertos de Brasil, pero también no sé qué empresa, porque en este momento no me acuerdo, había mudado toda su producción de China a Brasil, no mudado toda su producción, sino que abrió una planta productiva y había reservado contenedores para llevarse toda la planta, para llevarse cosas para justamente este proyecto medio llave en mano de levantar la planta en Brasil. Entonces, eso hacía que, bueno, tenían tantos contenedores que se llevaban que no había lugar y espacio para otros países. Obvio que hay espacio, pero estaba limitado y eso hace que empiecen a aumentar las tarifas si las navieras no quieren eh, reaccionar a tiempo y poner como, no sé, más buques, abrir nuevas rutas. Y es un mercado que va cambiando constantemente porque las navieras hacen todo el tiempo alianzas, abren nuevas rutas. eh, Así que en eso es otra cosa que uno cuando habla con sus forwarders se va enterando de que por ahí tenía alguna ruta, por ejemplo, no sé, Jebel Ali, Estados Unidos, que era una ruta que solamente se hacía mediante en transbordo y ahora hay ruta directa porque MSC puso una ruta directa. Bueno, son dos cosas y eso hace que te acorte los tiempos de el transit time, por lo tanto me va a acortar los tiempos de mi cadena de suministro o mis lead times totales. Entonces, a lo que yo voy es que está sumamente interconectado y por ahí uno piensa que no le afecta lo que está haciendo Trump en este caso, porque es lo que se me ocurre en este momento, pero en definitiva sí, porque cuando estamos hablando de grandes importadores y exportadores, y bueno, algún movimiento van a hacer que tal vez nos termina modificando a nosotros y afectando, sea porque hay un aumento de tarifas o porque no puedo acceder a un contenedor vacío. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué cosas son importantes para la distribución física. A ver, cuando nosotros pensamos en transportar mercadería, quiero que hablen ustedes, pero ya está ahí, así que lo voy a decir yo. Eh, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué tipo de carga? ¿Y con qué tipo de carga me refiero? ¿Qué producto yo voy a estar importando o exportando? Es un producto que, primero y principal, ¿es a granel o va a estar envasado de alguna manera? Otro punto para pensar del producto. ¿Es un producto que necesita refrigeración o no? ¿Es un producto perecedero o no? ¿Qué tamaño tiene ese producto? ¿Qué, no solo en tamaño, qué dimensiones tiene ese producto, sino qué peso tiene? Es muy diferente si mi producto es una máquina
para el campo que si estoy exportando chocolates. Va a ser diferente, sin dudas, ¿no? De cómo yo voy a poder transportar eso. ¿Qué tengo que pensar? Mi producto es un producto que es IMO, o sea que es carga peligrosa, ¿o no? ¿Sé que es un producto IMO? Porque a veces, por ejemplo, tenemos algunos bebidas alcohólicas que entran dentro de la categoría de productos IMO. ¿Por qué? Porque tiene una gradación alcohólica alta. Entonces, no necesariamente estamos hablando de químicos, sino pueden ser productos que nosotros tenemos más al alcance. ¿Cómo ese producto, cómo está si decidimos que, bueno, no es un producto a granel, ¿no? ¿Cómo está envasado? Pero, ¿cómo está envasado y cómo está embalado? Envase y embalaje son dos cosas distintas que lo vamos a ver luego, más al final de la cursada. Pero bueno, ¿cómo está? ¿Es una carga que está paletizada o no? ¿Es carga suelta que voy a hacer un contenedor que solamente tenga las cajas sueltas, que se llama floor loaded, que es como cargado sobre el piso? ¿O es una carga que está paletizada? No solamente que está paletizada, ¿qué tipo de palet? Voy a usar un palet americano, un palet europeo. No, yo la verdad es que soy tan grande y defino tanto las reglas de mercado que yo utilizo mi propia medida de palet. La unitarización, bueno, la unitarización es un concepto que también vamos a ver, pero para que lo sepan ahora, medio general, la unitarización de la carga se da o mediante contenedores o pallets, es decir, junto unidades más pequeñas en unidades más grandes. Y se hace a través de los pallets o a través del contenedor. Bueno, mi carga va a estar unitarizada, pero ¿de qué manera? O sea, voy a mandar la mercadería dentro de un contenedor, o es una mercadería a granel y la verdad es que tengo tanto que lo mando en un buque granelero. El contrato de compraventa, sin dudas, el contrato de compraventas me va a determinar a mí los tiempos, la calidad de los productos, la cantidad de los productos. Me va a determinar, y ahí va a estar, porque generalmente cuando uno empieza una exportación y una charla, lo que empieza a ver es, bueno, yo te voy a comprar, te compro este vaso a 10 centavos de dólar FOB Shanghai, por ejemplo, que va a ser diferente si yo este vaso lo compro 10 centavos de dólar FOB Nanchang, que es un puerto que queda en el medio de China. Igual, Obviamente, si querés hacer el ejercicio de ir, cuando mencionas un Incotán, ir preguntándoles qué sería FOB Shanghai, porque el otro día lo hicimos y estaban medios perdidos. ok. Entonces, para determinar bien el ejemplo. Ok. ¿Alguno me dice qué significa FOB Shanghai? ¿Se anima? ¿Qué implica que yo compre una mercadería que sea FOB Shanghai? No se maten. Vamos, Bueno, ayúdenme. Me dejan hablando sola, si no. ahí escribieron costo Ah, no leo, no leo puesto, el chat. puesto a bordo del buque en Shanghái. Ok. ¿Y qué significa? Yo, si compro FOB Shanghai, ¿de qué me tengo que hacer cargo? Principalmente. No encuentro el chat acá lo encontré. Igual, ¿vos quién? Yo soy el comprador. Aclará. Comprador, bien, ahí pusieron, sí. Transporte principal, solo seguro y flete. Estás parada del lado del importador, sos como importadora. Si estás parado al lado del importador, ¿de qué te
tenés que Claro, hacer cargo. si estás parada del lado del importador, lo que decía, pagás el flete internacional y también vas a pagar transportes internos desde desde que llega a tu puerto, porque yo como exportador te puse la carga arriba del buque. Bien. Bien, Y perfecto. una cosa más, Mi costo llegó hasta ahí, mi riesgo llegó hasta ahí. y una cosa más te tenés que hacer cargo. Mira acá, los gastos Gastos de... de gas, De ¿y qué importar, más? vos como importador de importar. Y una cosa más. Seguros y optas. Bien, no, ahí lo Aduana, ahí dijeron. lo dijeron. Aduana, bien. Sí. Es correcto lo que dice Macarena. Vos, si el que me vende FOB Shanghai deja la mercadería ahí en el puerto, arriba del buque, pero yo como comprador, de ahí tengo que tomar la mercadería, o sea, que es el transporte principal, que en este caso, como estamos hablando, FOB Shanghai, vamos a asumir que es en un contenedor. eh, el transporte principal, el seguro, todos los gastos de nacionalización de la mercadería que implican despachante de aduanas y todos impuestos y tarifas que tengamos que pagar, y todos los gastos internos que nosotros tengamos hasta que esa mercadería llegue a mi planta, al depósito, a donde sea que yo la quiera. Más todos los gastos locales, que eso después vamos a ver más adelante la diferencia entre los gastos locales y qué te pueden llegar a cobrar. Por eso, si yo tengo un FOB Shanghai y el vaso me dijeron 10 centavos de dólar FOB Shanghai y hay otro, porque yo salí a buscar proveedores de los vasos, y hay otro que me dice, sí, 10 centavos de dólar FOB Nanchang, que es otro puerto, y bueno, yo ahí voy a tener que empezar a analizar cuánto me sale el flete de Nanchang a Buenos Aires o el flete de Shanghái a Buenos Aires. Entonces, por eso es muy importante cuando en la proforma, que es el primer documento que uno tiene para cerrar es como para ponerse de acuerdo en la compraventa, uno presta atención a estas cosas, porque en definitiva el Incoterm les va a determinar cuáles son los costos que ustedes van a tener que pagar, además de el costo de la mercadería en sí. Fe, ¿querías decir algo? Sí, el flete, y también tenés en cuenta en ese momento algo que vos ya dijiste antes, que es, por ejemplo, el tiempo de tránsito, porque por ahí el flete te salga lo mismo, pero una ruta u otra te haga que te llegue, no sé, 30 días después porque hace un transbordo en un puerto y tienen dormida la carga 2 semanas y O es un te puerto lleva. interno, un puerto fluvial, por ejemplo, que tiene O un no feeder. son los puertos base, los que se consideran puertos base, entonces por ahí el flete es el mismo, pero incluso no siempre que sea más rápido es más beneficioso, porque te puede pasar, a mí me pasa con un cliente que exporta de acá de Mar del Plata pez palo y que el cliente de destino ya tiene stock, o sea, por ahí le manda y no necesita tener reposición de stock continua, pero acá no tienen capacidad en planta, entonces tienen que ir sacando el pescado de acá, pues no tienen cámara. Entonces, ¿qué se hace? Se buscan opciones de navieras que por ahí son más baratas el flete porque dan la vuelta al mundo, pero a este cliente le conviene que tarde 80 días en vez de 30, porque el cliente de él en destino tiene stock del producto, entonces no siempre que sea más rápido implica que va a ser más beneficioso para la otra parte, o sea. No, incluso muchas veces lo que pasa, o a mí me pasa en algunos casos, que te dice el proveedor, eh, tengo producción ahora a este precio. Y ya después no voy a tener más porque es, no sé, es algún producto de temporada, ¿no? Frutillas. Estoy inventando, ¿eh? Y te dice, ahora lo necesito esto. Y yo la verdad es que la carga no la necesito ahora. Y si esa mercadería, cuanto más temprano me llegue a mi depósito, va a estar ocupando lugar. Y no solamente es esto que yo les decía que es plata invertida que yo no la voy a vender enseguida, entonces no la voy a cobrar enseguida, es plata que yo tengo invertida ahí, movilizada, sino que también si encima el depósito no es propio y tengo que dejarlo en un depósito ajeno,
porque existen los depósitos donde uno puede tener su mercadería, ahí me van a cobrar por estadía, por día, me van a cobrar los movimientos de los pallets, me van a cobrar si se hace un piqueo de un pallet. Entonces, son todos costos adicionales que uno tiene que tener en cuenta. Entonces pasa lo que dice Fe. Bueno, yo te voy a elegir, ¿sabes qué? Me conviene elegir el transporte o el contenedor que más lento sea, porque no quiero que me llegue ya. Y también hay rutas que aunque te digan que tiene 20 días de tránsito, uno sabe que no, porque, por ejemplo, en este caso, ahora, sacar una mercadería por el puerto de Asunción, que el puerto de Asunción es un puerto fluvial, Asunción, Paraguay no tiene salida al mar, por lo tanto, a través del río, lo que se sube a una barcaza y después sale a algún puerto base, y ahí es donde el contenedor se sube al portacontenedores. No tiene agua el río, tiene muy baja, están muy bajos los niveles de agua. Entonces, no se sabe cuándo va a salir la carga. Entonces, buenísimo. Sí, el nivel de agua cuando yo reservé era genial. Tuviste sequía y la mercadería está ahí, está en el puerto divino. Yo llegué con los tiempos, todo para, para cargar cuando yo quería, yo lo planifiqué bien, pero el contenedor sigue estando en Paraguay, me está pasando en este momento. El contenedor está como hace 10 días en el puerto de Paraguay, por eso. O por ejemplo, los puertos de Brasil que te dicen, sí, son 20, 30 días, pero están tan congestionados que uno ya sabe que no son 20, 30 días porque capaz que te dificulta mucho la entrada o la entrada a la terminal, que eso me pasó el año pasado, que ni siquiera había turnos para entrar a la terminal, sino que tampoco venían los buques y no llegaba nunca tu contenedor porque estaba tan congestionado todo que no había posibilidades de tu carga, ¿no? Y bueno, vuelvo. Entonces, el control de compra-venta, ahí también es donde uno va a ir especificando la calidad de los productos eh, que, que quiero, que estoy comprando, que estoy vendiendo, la cantidad. Y después, obviamente, que eso se va a ir perfeccionando con el resto de los documentos que va a determinar en una factura de exportación y en un conocimiento de embarque. Bueno, el transporte, otro de los puntos claves es el transporte en sí. Vamos a ver que vamos a trabajar con diferentes modos de transporte, que son aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario, que se considera, muchos lo consideran parte del terrestre, muchos lo consideran como otro modo. Y después tenemos dos estrategias más que vamos a hablar de estrategias de transporte multimodal e intermodal. Y las formas de pago, bueno, no solamente acá dentro de formas de pago podemos ver desde en sí con qué condición de pago yo accedo a comprar esa mercadería, si es un cliente, si tenemos una relación comercial de hace muchos años y la verdad que tenemos una relación de hiperconfianza, te mando la mercadería y cuando te llegue me pagás o me la pagás a los 30 días o no, recién te estoy conociendo y yo necesito que me pagues la mercadería por anticipado. ¿Y cómo te lo pago a eso? Bueno, hay diferentes instrumentos de pagos que vamos a ver que nunca me acuerdo, no tienen una materia de bancos ustedes, no, a mí dice Fe que no. Hay diferentes instrumentos de pago para el pago de mercadería internacional, de comercio internacional, que también los vamos a ver que te dan más o menos grados de seguridad a la hora de estas comercializaciones o negocios nuevos que vos no tenés por ahí tanta confianza. Luego tenemos el seguro. Bueno, el seguro es una parte muy grande que esto quedó como un par de... Fe me dijo que quedó este tema de la clase pasada de cuáles son los riesgos a los que se enfrenta
una Nay, empresa... por las dudas quedó, la diapositiva quedó en variables cuantitativas y cualitativas, estamos Sí, sí, bien, sí, ¿no? estoy ahí, Ah, sí, estoy leyendo lo de arriba. bien. Y comentaron que vieron formas de pago en varias materias, pero claro, nosotras tampoco entramos en detalle, o sea, sí las repasamos cada una porque es importante, pero no es que vamos a, Sí, sí. ver una orden de pago en detenimiento. Bueno, entonces, les decía que el tema de los seguros, que quedó esto tema pendiente del lunes, es, bueno, ¿a qué riesgos? Seguro lo vamos a ver después, pero acuérdense que esto es una parte de mi introducción. Bueno, ¿a qué riesgos yo tengo por operar en un mercado internacional? Y bueno, desde el riesgo que no sé quién es mi contraparte, o sea, un riesgo comercial neto, puro de no sé si el que me está vendiendo me va a vender lo que me está diciendo que me va a vender, desde el riesgo de que pase algo durante el transporte de la mercadería, o otros riesgos como puede ser el riesgo país. Hay un montón de riesgos que uno puede, que hay y que uno puede tomar seguros para todo eso. Obviamente que uno puede asegurar lo que quiera, siempre y cuando esté dispuesto a pagar la prima. Bueno, no sé si tanto lo que quiera, pero hay seguros que contemplan diferentes situaciones, incluso y que uno puede acceder en el mercado. Bueno, los acuerdos se refiere a los acuerdos de comercio internacional entre los diferentes países. Incoterms, ya lo hablamos, y Incoterms nosotras le vamos a dar un gran peso porque para nosotras es muy importante que ustedes salgan de esta materia sabiendo Incoterms. El que no sabe Incoterms, Pobre, no va a aprobar. las dos ya les dije yo también, Ah, pero sí. Sí, eh, sí, más. Eh, es clave que ustedes sepan los Incoterms y yo entiendo que al principio es difícil, darse cuenta cuándo es uno, cuál es el otro, es verdad, pero yo les aseguro que en algún momento para ustedes, de tanto que se los contemos y todos, va a terminar siendo intuitivo. Pero parte de su rol como profesional de comercio exterior es justamente esto, utilizar bien los Incoterms. ¿Por qué? Porque dependen muchas cosas, que si uno después va a tener que ir a litigar por algo o se tiene que salir a pelear por algo que pasó o no pasó, vamos al Incoterm. Y ahí nos damos cuenta quién se hace cargo de lo que pasó o de los costos. Bueno, y los tipos de transporte, como hay modos de transporte, también hay medios de transportes. Después los vamos a ver la diferencia entre modo y medio de transporte. Bueno, otros puntos claves o podemos como variables de que uno puede analizar de la distribución internacional, vamos a hablar de variables cualitativas y variables cuantitativas. Y esto tiene que ver, que me quedó ahí, pero voy a pasar a a otra slide y después volvemos. Tiene que ver con los canales de distribución. ¿Por qué tienen que ver con los canales de distribución? Porque justamente un canal de distribución va a ser el cómo yo voy a llegar a mi cliente final. Y no solo, y ahí estoy diciendo, bueno, ¿por qué canal, por qué medio yo voy a conectar mi producto, mi servicio con mi comprador final, con mi cliente final? Y si lo ponemos en términos, a ver, les voy a dar algunos ejemplos de canales de distribución como para que los vean. Es el canal de distribución mayorista, los supermercados, los minoristas, todo lo que es venta online. Bueno, son medios por los cuales yo voy a llegar a mi consumidor final. Y estos medios van a ser los mismos también para el comercio internacional, ¿no? Obviamente van a ser los mismos para el comercio internacional a modo teórico y de que existen en diferentes lados, pero yo, dependiendo del país a donde yo voy a apuntar,
llevar mi producto va a tener las particularidades de ese país. De la misma manera que ustedes, para exportar un producto, para vendérselo a un país de habla inglesa, van a tener que hacer una etiqueta que esté en inglés, van a tener que averiguar cuáles son los canales de distribución de ese país y que les sirva y que se adapte a su producto, que sea el mejor para su producto, que sea el que más apropiado para llegar a su target de cliente. Entonces, todo eso va a partir de ¿qué? De un análisis previo de todo lo que es el mercado y a dónde yo quiero ir, de un análisis, de una investigación de mercado, ¿no? O incluso yendo a los diferentes, haciendo viajes de negocios, conociendo, yendo a ferias. Hay muchas maneras, leyendo informes, hay muchas maneras de acceder a toda esa información con más o menos inversión por parte de la empresa. Pero, ¿por qué es importante? Porque en definitiva, el canal de distribución va a ser como la última partecita para cumplir esto que nosotros queremos originalmente, de que el producto llegue al cliente correcto, en el momento correcto, con la calidad correcta, con la cantidad correcta, con el precio correcto. Entonces va a ser como la última parte. Y en estos canales de distribución es donde podemos ver, bueno, las variables cualitativas y las cuantitativas. En las cuantitativas vamos a hablar del número de intermediarios y en las cualitativas, bueno, cuál va a ser la cobertura de mercado. La cobertura del mercado, ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Pero básicamente acá voy a hablar de las estrategias de distribución. ¿Por qué? La cobertura de mercado tiene que ver con, bueno, cuánto del mercado yo voy a justamente ocupar. Y tenemos diferentes estrategias de distribución dependiendo mi tipo de producto. Entonces vamos a hablar de tres, de la intensiva, la selectiva y la exclusiva. La estrategia de distribución intensiva es la estrategia que generalmente se utilizan para productos de consumo masivo y productos que tienen mucha competencia. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es estar en todos los puntos posibles para que mi cliente me encuentre. Por ejemplo, si yo soy productor de fideos, como está el dibujito ahí, la realidad es que yo quiero estar en todos los supermercados chinos, yo quiero estar en las despensas, en el negocio de barrio. ¿Por qué? Porque el cliente, si yo no lo tengo ahí en el momento de la compra, la realidad es que es muy difícil que diga, ay, no, ¿sabes qué? Yo compro solamente esta marca y voy a salir a buscar la marca. En general, bueno, no está la marca que me gusta, bueno, agarro la otra que hay y listo. Sigo. Entonces, voy a apuntar porque mi producto esté en la mayor cantidad de puntos de venta, o sea, una cobertura máxima. ¿Qué otros productos ustedes se les ocurren que siguen esta categorización? Productos de limpieza. Sí, puede ser. Otros productos que se les ocurran que puedan tener una cobertura de mercado intensiva. Indumentaria, ya no tanto. Ahora lo vamos a ver por qué. Por ejemplo, Coca-Cola, perfecto. Coca-Cola es el claro ejemplo. Productos enlatados, bien. Jugos, bien. Ustedes piensen que el consumidor a la hora de elegir el producto, cosas de librería, útiles, bien. El producto lo tiene que tener disponible. No, no hay tanto
valor agregado como para yo salir a buscar otro producto a otro lugar. Por eso ahí está la importancia de estar en el momento en que el consumidor decide justamente en el momento de consumo. Si yo soy productor si yo soy productor de cualquiera de todos estos productos de consumo masivo que estamos hablando, y la verdad es que tuve algún problema y mi camión que le tiene que abastecer al supermercado no llegó y el supermercado se quedó sin stock, y la verdad que las ventas esas que yo iba a tener se las va a dar directamente a mi competidor. No va a haber no me va a esperar a que yo traiga el producto. Y acá lo que pasa es que generalmente la publicidad del producto no la hace el intermediario, que el intermediario sería el supermercado si yo lo voy a comprar al supermercado. En general acá los que empujan el producto son los productores. Ustedes cuando van al supermercado y ven toda la publicidad que hay, esa publicidad es paga por los productores, no es que la paga el supermercado. El supermercado te vende todo, te vende el lugar en góndola, te vende que puedas poner una flejera, que le puedas poner las bandas esas que le ponen con el producto. Todo eso se compra. Entonces, lo empuja el productor, que uno conozca el producto, lo hace la marca. Coca-Cola hace su publicidad, no la hace Carrefour por Coca-Cola. ¿Se entiende a lo que voy? Después pasamos a una selectiva, una distribución selectiva. Bueno, acá yo como productor no quiero estar en todos los puntos de venta. Quiero estar solamente en algunos. Y en algunos dependiendo mi cliente. ¿Pero por qué? Porque mi producto ya no es un producto de tan consumo masivo de que en todos los lugares lo necesito. Posiblemente empecé como un producto o posiblemente no, tal vez decidí en un principio como estrategia porque no sabía bien quién me lo iba a comprar y lo largué para todos lados, pero después me di cuenta que esto solamente se consume en este lugar. Bueno, decido enfocar y poner todas mis energías a estos diferentes puntos de venta. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Los alfajores Habana. ¿Dónde los encontramos? En locales de Habana. Hay locales de Habana, en Mar del Plata está lleno. No sé si lleno, pero hay bastantes. Acá en Buenos Aires hay bastantes. Em, Entonces yo sé que mi producto voy y lo consigo ahí, pero no lo consigo en todos los supermercados, no lo consigo en todos los kioscos. Tiene una diferenciación. ¿Qué otro tipo de productos se les ocurre que podría llegar a ingresar? Vuelvo, uno de ustedes me dijo indumentaria. Y bueno, ahí yo la indumentaria por ahí la pondría acá, dependiendo qué marca, ¿no? Porque hay algunas marcas que no están en todos lados, que son exclusivas, no quiero decir la palabra exclusiva porque hay otro que es exclusiva, pero hay marcas que vamos a hablar, por ejemplo, de eh, Cosiuco, que es una marca de ropa. Bueno, la verdad es que está en bastantes lugares, pero no está en todos los lugares. ¿Se entiende? ¿Qué otros ejemplos me pueden decir de distribución selectiva que se les ocurra? Y en la parte de alimentos, todos los que estén orientados eh, como serían saludables, que están como en dietéticas específicas, ciertos productos que no están ahí en todos los, como Bien, y orientados también, está como cosas muy específicas de ciertos productos que las conseguís tal vez en algunos lugares.
Es verdad, perfecto. El otro día vi, por ejemplo, que vieron, ay, no me acuerdo, pero soy malísima con esto, con el blog o uno de esos, que hay uno que es sin tag. Y la realidad es que yo solamente lo vi en una dietética, en el supermercado, cuando vos vas a comprar el blog, está el común, no está el sin tag, por ejemplo. Los productos de Todo Moda, bien, los productos de Todo Moda los compramos en Todo Moda, que hay lugares, está ahí. Los termos Stanley, bien, no están en todos lados, están en puntos que el productor considera que van a ser como foco de sus ventas. Y el último punto es la distribución exclusiva. Bueno, la distribución exclusiva directamente yo tengo un representante, punto. Mi producto es tan exclusivo que el consumidor va a venir a buscarme a mí. No voy a estar en todos los puntos de venta, ni siquiera voy a estar en algunos. Voy a tener un representante solo y ahí es donde voy a canalizar todas mis ventas. Y los ejemplos son los productos de lujo. Un Rolex yo no lo compro en cualquier lado. Un Ferrari tampoco. Apple, todos los productos Apple, yo no sé si es. ah, Yo creo que en algún momento empezó como exclusivo y ahora me queda la duda si también no es selectivo, porque, bueno, nosotros justo Argentina no tenemos, pero hay tiendas Apple. Pero es un único, y ahora, y tiene otros representantes, empezó a tener, así que depende en cómo lo justifiquen, puede ser selectivo o exclusivo. Sí, sí, en Capital, tenés razón por eso. Acá en Argentina sería exclusivo. ¿Qué otro producto se les ocurre que es exclusivo? Marcas de vino, no sé, porque ahora hay varias vinotecas que los tienen, no están en todos los supermercados, pero hay vinotecas que los tienen. Más iría, sí, a Pandora, a la ropa de diseñador, pero a la ropa de diseñador, estos que... ay, ahora no me sale ningún diseñador. Bueno, algún diseñador, nombre, piénsenlo, sí, pero sí, Gucci, quería pensar algún diseñador argentino, Benito Fernández, ahí está, que tiene una casa en Buenos Aires. Listo. Vos si querés tener tus 15 y hacerte un vestido de Benito Fernández, tenés que ir ahí. Si querés hacer el vestido de novia, por más que vivas en Mar del Plata, Benito atiende acá. No sé dónde estar, en Palermo seguro. Vas, en Palermo, Recoleta. Y marcas más internacionales, y sí, Gucci. Em, no pienso, quiero pensar en marcas de carteras y pienso en Wanda Nara, no pienso en marcas de carteras. Puedo pensar, Louis Vuitton. Louis Vuitton acá en Buenos Aires me parece que está solamente en un shopping que es de muy alta categoría. Tampoco lo encontramos en todos los shoppings, por lo menos acá en Argentina. Zara, mira, es lo mismo que pasa con Apple. Apple incluso es más tirando exclusivo que selectivo, pero Zara acá sí, es que está en Buenos Aires en dos lugares nada más. Dos lugares que están con 10 cuadras de diferencia. Ahora, si yo me voy a España, Zara también es selectivo porque tiene sus propios locales, pero está lleno. Zara en Europa más low cost, claro. Es low cost y acá es exclusivo. Por eso depende de cada mercado. Depende muchísimo de cada mercado. Ustedes piensen que acá una remera de Zara, con lo que sale acá, capaz que allá te compras 3, 4. Entonces, por eso, y está bueno que traigan estos ejemplos, porque estos ejemplos los tenemos que analizar por mercado. Em, los tenemos, sin dudas lo tenemos que analizar por mercado. Y acá les da la pauta que ustedes cuando hagan una estrategia de comercialización o busquen los canales de distribución de sus productos o de sus servicios, bueno,
van a tener que ver cuál es la idiosincrasia del país donde ustedes van a vender ese producto, porque por ahí llevan un producto que es súper exclusivo y se confunden y lo venden llevan un vino súper exclusivo y le venden en una vinoteca de barrio porque le pifiaron al canal de distribución y la verdad que se les va a caer la imagen de marca. Betular, que solo tiene un Sí, local, es un colaboración. ejemplo Sí, exclusivo. sí, sí, recontra. Recontra, en Betular, yo no fui nunca, dicen que es muy rico, pero había cola y hasta hace poco seguía habiendo cola. Starbucks en Mar del Plata es exclusivo, es verdad. Es verdad, y uno solo. Estoy entre exclusivo y selectivo, lo mismo. En Mar del Plata por ahí, es exclusivo. Por eso es lo que les digo. Uno tiene que pensar en el mercado en el cual apunta, tiene que saber la idiosincrasia y tiene que conocer Sí, su... sí, no, es medio gris eso. El Starbucks es Sí, más selectivo porque no dejamos de ser un pueblo para ciertas marcas. Digamos que los ejemplos claros son un Betular, que tenés que viajar de cualquier lado del país para ir a probar la pastelería Betular, una Ferrari, que tenés que también ir a buscar vos una Ferrari. Como que apunten siempre a ejemplos más más, concretos o más explíquenlo. Bueno, tajantes. Sí. en este mercado, Claro. esto. Em, Sí, sí, es que en realidad es lo que dicen ahí, si uno se pone a analizar, podés decir como un montón de ejemplos, incluso si comparás un mercado, el mercado original, que es ponerle un Zara de Europa o un Zara en Buenos Aires, podés llegar a decir que es exclusivo, pero en realidad no, es selectivo, porque en su origen es selectivo, digamos. sí. Pero bueno, como verán, esto tiene como unos grises, pero está bueno porque ustedes es parte de la estrategia que ustedes van a tener que pensar, bueno, yo con mi producto, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi cliente? ¿Y cómo voy a hacer para que ese cliente obtenga mi producto? ¿Por qué medio? Vamos a hablar desde el transporte, de las estrategias de transporte, y este sería como lo final. Bueno, ¿por qué medio yo voy a llegar a mi cliente? ¿Por qué canal? Eh, Sí, para mí es más selectivo también, pero bueno, pero es como lo que decíamos recién, es dependiendo del mercado. Y el último tema que vamos a ver, sí, ¿no? Es, bueno, la distribución física tiene etapas comunes. Etapas comunes en todos los tipos, en todas las variaciones que tienen de la etapa de distribución física. Perdón, cambié como muy rápido de tema, pero ¿tienen dudas de tema anterior? Si no tienen dudas, sigo. Sigo. Bueno, em, sí, después se la subo. Cuando me den acceso al campus, que se la subo. Estaba hablando de las etapas de el transporte físico. Bueno. A lo largo de esta materia vamos a ir viendo diferentes combinaciones o diferentes estrategias que nosotros podemos utilizar a la hora de cargar, sí, de decidir cómo transportar efectivamente la mercadería, pero hay ciertas cosas y etapas o elementos que van a tener en común toda una operativa. En principio, suscribir un contrato de transporte. Suscribir un contrato de transporte, es decir, nosotros lo vamos a hacer con la reserva, en el caso del marítimo, la reserva del contenedor, si es una carga contenerizada. Si es una carga aérea, bueno, la reserva del espacio con la aerolínea. O ni siquiera con un forwarder, que después vamos a ver la figura del forwarder, que es, ¿qué hace un forwarder? ¿A qué se dedica? Que es una figura clave en el comercio internacional. ¿Qué más? Entonces, bueno, este contrato de transporte que implica principios de qué lugar a qué lugar me van a trasladar la mercadería. ¿Cómo? Em,
Si es, me lo van a buscar, es de puerta a puerta, de puerto a puerta, de puerto a puerto. Bueno, ¿qué es lo que contraté? ¿Cómo decido? ¿Qué me conviene? Punto número 1. Punto número 2, el retiro de la mercadería. Bueno, tengo que ir a buscar la mercadería a mi planta y la tengo que llevar a una terminal. La manipulación y almacenaje, chau, la manipulación y almacenaje en la terminal. Bueno, una vez que ingresa la mercadería a la terminal, todos los procesos o tareas que pasan ahí adentro, que después no las van a cobrar y después vamos a ver qué es lo que nos cobran, pero el contenedor te lo toman, te lo pesan, te lo dejan en un lugar para que ese lugar después lo tome el buque y se lo lleve. Todos esos son movimientos del contenedor dentro de la terminal. El embarque en sí, bueno, y todo el transporte de la mercadería y todo lo que puede llegar a suceder desde que se sube el contenedor a un barco y después se baja en el puerto que ustedes quieran. ¿Por qué digo en el puerto que ustedes quieran? Ha pasado en muchos casos, no solamente de caídas de contenedores, de que lo perdés al contenedor, chau, fuiste seguro, tenés que llamar, si tenés seguro, sino te lo bajaron en un puerto porque pasa mucho en Argentina que no entra al puerto de Buenos Aires y te deja los contenedores en Montevideo, o que hubo un puerto de transbordo y cuando te tuvieron que transportar el contenedor demoró Te más, deja en el puerto de Montevideo, pero ellos se ocupan se después de ocupan de conectarlo para que, traerlo, sí. pues si no Sí. pareciera que anda a buscarlo nadando. Perdón, perdón, perdón. Después ellos se ocupan de llevártelo al puerto de Buenos Aires, pero bueno, son tiempos que por ahí uno no considera. Después, puertos de transbordo, que me lo bajaron al contenedor y ese puesto de transbordo está recontra congestionado, entonces está demorando un montón en sacar los contenedores. Bueno, todas esas cosas pueden pasar. El transporte internacional, bueno, en sí, el seguro del transporte internacional. ¿Qué seguros voy a tomar? Voy a tomar solamente seguro de mercadería, puedo tomar, como yo les dije, seguro de crédito a la exportación, seguro de por el riesgo país. Hay un montón de seguros que uno podría llegar a tomar como para poder cubrirse de diferentes riesgos de una operación internacional. Después tenemos el desembarque de la mercadería, la manipulación de vuelta a la terminal de destino y el traslado al depósito a la fábrica del importador. Y todas estas etapas, ¿les suena a algo que hayan visto el lunes? Por favor, contéstenme. Sí, al circuito de los Sí, correcto. Todo termina en este circuito y en este cuadrito que lo vamos a ver 1.000.000 de veces, porque en definitiva, si estamos hablando de una carga aérea, de una carga marítima, de una carga terrestre, van a tener en común todos estos pasos. En un principio vamos a tener que hacer la producción de la mercadería. Vamos a tener que embalar la mercadería, embalar y envasar la mercadería, dos cosas distintas. Embalo, envaso. Primero tengo que decidir en qué medio de transporte lo voy a hacer. Para decidir el medio de transporte, lo voy a decidir, si bien es lo que yo les dije, que uno planifica, bueno, yo voy a trabajar con FOB, con Puerto Buenos Aires y la mercadería siempre apunto a enviarla siempre modo marítimo. La realidad es que en un momento uno se queda sin algo de producción, vendió de más y necesitan ya la mercadería y bueno, tenés que salir a contratar un aéreo y bueno, y ahí se te fueron todos los planes. O el puerto que yo siempre utilizo está hiper congestionado, entonces tengo que salir de otro puerto y bueno,
hay que repensar la operación. Por eso es lo que yo le digo, uno tiene un montón de planes y expectativas de lo que puede llegar a pasar y uno planifica, pero son muchos los imponderables y en definitiva, cada operación en particular se va a tener que terminar analizando si es lo que más nos conviene en ese momento. Entonces, supongamos, porque es que vamos a hacer un marítimo. Bueno, primero tengo que pensar, bueno, a ver, si yo cerré el contrato con el cliente, que la mercadería tiene que estar en junio y de transit time tengo un mes y de producción tengo un mes, bueno, ¿cuándo tengo que producir? O sea, piensen todo lo que uno tiene que ir pensando en toda esta cadena, en cómo tiene que ir programando y cronometrando todas las cosas que tiene que hacer para que esto sea efectivo. Eh, perfecto. Yo estoy pensando eso, que obviamente va a estar recontra relacionado con los que yo les dije, de antes haber hecho los presupuestos de ventas, los presupuestos de compra, haber hecho el pedido a tiempo para que la producción lo ponga, me guarden el lugar de producción y me produzcan para cuando yo necesito. Eso, perfecto. Decidí todo. Reservo el contenedor, reservo en tal buque. No hay espacio en esa salida. Tengo que salir en el siguiente. Buenísimo. Reservo, tengo espacio en ese buque. Tengo que tener en cuenta antes de ingresar, cuando a mí me dan la reserva, me van a decir cuánto antes tiene que ingresar la mercadería a la terminal. Entonces ya ahí voy a ir viendo que no solamente a mí me interesa la fecha en la que salga el contenedor, en la que llegue, si hay puertos de transbordo, sino también voy a tener que tener en cuenta que la mercadería, que las marítimas tienen ciertas fechas que les dicen cut-off, que son o cortes, que yo tengo que cumplir. Es decir, ¿cuándo le tengo que mandar la documentación a la naviera de mi carga, de la carga que voy a embarcar? ¿Cuándo ese contenedor, esos productos tienen que ingresar a la terminal? Bueno, la naviera tiene como fechas límites para que vos llegues a esa salida. Salida, le digo, salida del barco. Bueno, son todas estas cosas que uno tiene que ir coordinando y planeando muy de antemano. Obviamente que hay muchas decisiones que se toman a último momento, pero son todas planificaciones que uno tiene que hacer ¿para qué? Para que yo pueda cumplir con mi cliente final. Después tengo todo lo que es, una vez que ingreso a terminal, si hago aduana, bueno, todo depende de dónde hago aduana. Pero bueno, ¿dónde hago aduana? ¿Hago aduana en planta? O hago aduana, mi planta no está autorizada para hacer aduana, entonces tengo que ir a un depósito a hacer aduana. Bueno, ¿en qué depósito voy a hacer aduana? Tengo que considerar también más tiempo, porque encima la mercadería tiene que ir a un depósito a hacer aduana y consolidar, o sea, subirlo a un contenedor y cargarlo en un contenedor en ese depósito. No lo tengo que hacer en mi planta porque no estoy autorizado a hacerlo. ¿Se suma más tiempo? Y se suma más tiempo, sí, pero es así. Porque yo no tengo autorizado para hacer planta en mi contenedor. ¿Por qué? Porque la realidad es que exporto 2 veces al año, lo que a mí me implica pagar el servicio de que vengan a planta y todo lo que aduana me pide para poder autorizar aduana en planta es muy caro, es muy costoso y no me sirve por estos 2 contenedores anuales. Por estos contenedores anuales voy a un depósito fiscal. Hago aduana y si me sale todo verde, genial. Si me sale canal rojo y tengo la mercadería ahí, tienen que venir a inspeccionarla, bueno, más tiempo. Me puedo perder la salida del buque y me puedo perder la salida del buque y mi contenedor va a quedar en la terminal hasta en la próxima salida, la próxima semana, con suerte si es a un destino que sale todas las semanas. El tránsito en sí, que es lo que les dije, buenísimo. ¿Se acuerdan que hace un par de años en el canal de Suez se trabó un barco? No,
no me acuerdo, hace 2 o 3 años, como en el canal se trabó un barco y bueno, listo, quedó ahí trabado el barco y todos los que venían atrás no pudieron cruzar, tuvieron que salir a buscar rutas alternativas hasta que eso se destrabó. Todos los contenedores que venían dentro de ese barco, olvídate, hasta que no salió de ahí no pudieron hacer nada, más toda la millonada que habrá tenido que pagar, no sé, hay quien pagó todo eso para poder sacarlo al barco de ahí, pero después todos los barcos que venían atrás tuvieron que salir a buscar rutas alternativas y eso no solamente le salió plata, sino que también tiempo, o sea, que mis contenedores ahí, si yo planeé 20 días, capaz que me tardó 30. Llegó la mercadería, por eso es importante contratar un seguro de la mercadería, porque tuvo muchos, se cayeron contenedores también, bueno, con eso de los que se cayeron contenedores, bueno, el seguro de mercadería me cubre cualquier daño a la mercadería que pase durante el transporte internacional de la mercadería. Bueno, se me cae el contenedor y yo no tengo seguro y no te lo va a pagar nadie a esa mercadería. Es mercadería que se perdió. Y ahí, dependiendo el Incoterm, es bueno, medio la responsabilidad de quién se va a hacer cargo de ese costo. Entonces tengo que pensar, bueno, ¿pago el seguro o no lo pago? Hay muchos productos que no pagan seguro porque son productos de tan bajo valor que no quieren cargar un costo más. Porque en definitiva, primero que son de tan bajo valor que nadie te los va a robar, entonces es como es muy chico el riesgo de robo, pero nadie te quita de que se caiga el contenedor en alta mar, ¿no? Llega la mercadería a destino. Bueno, lo mismo. Llega la mercadería, baja el contenedor a terminal, se hace aduana, llega a supongamos que va a un depósito va a un depósito, supongamos a la facility del importador. Abre el contenedor y el contenedor adentro, los pallets estaban tan mal armados que se chocaron, se rompieron. Tengo bolsas rotas, tengo pallets rotos. ¿Vieron cuando los pallets se rompen que le clavó a una bolsa y es un desastre? Y ahí, por más que sea mi propia empresa, y yo abro el contenedor y se me cae la mercadería y todo eso, bueno, voy a tener personal ahí para no solamente limpiar el depósito, sino también para poder repaletizar, reacomodar todas esas cargas. Se llama reacondicionar la carga, porque yo no puedo. ¿Qué hago? ¿Dejo todo sucio? No. Y si es un depósito de terceros que me hacen toda esa parte, obvio que me van a cobrar, y me van a cobrar un montón. Y bueno, lamentablemente lo tengo que pagar, por eso uno tiene que asegurarse y hacer lo posible porque salga bien y paletizar bien la carga. Y en el contenedor, cargarlo bien y ocuparse de que la carga esté bien cargada, que los pallets estén como corresponden, que no hayan pallets sobresalidos, y eso va a partir también de el acondicionamiento de la carga. Bueno, ¿qué medidas extras de seguridad le puedo poner a la mercadería para que en el movimiento del mar, cuando el pallet se choque con el pallet, no se rompan? Bueno, todas cosas a pensar. Y me olvidé de la aduana creo que me olvidé de la aduana de destino, pero también aduana en destino te puede parar el contenedor, abrirlo. A mí me está pasando ahora con un contenedor en Estados Unidos que llegó y aduana, y no, ni siquiera aduana, FDA, que es el de la agencia gubernamental que verifica todo el tema de los alimentos, me dijo, che, te quiero inspeccionar tu contenedor, no te lo libero, pero para inspeccionarlo me lo tengo que llevar del puerto a algún depósito que esté dentro de las 50 millas cerca del puerto y que la carga quede ahí intacta hasta que aduana vaya. O sea que yo voy a tener que pagar un costo que no tenía ni siquiera contemplado, un warehouse, tener la carga ahí parada hasta que vaya aduana a verlo. Y me pasó hace un par de meses atrás que
la aduana que llegó y no me pidieron que pase por el escáner. La aduana me dijo, no, este contenedor pasa por el escáner. Me acuerdo patente en el puerto de Los Ángeles. Está tan colapsado el puerto que estuvo como un mes en el lugar esperando a que le escaneen. Está bien, yo no pagué ahí porque eso es un tema de aduanas, no me cobraron la estadía, no me cobraron nada. El forzoso incluso me lo extendieron. El forzoso es el último día que vos podés retirar el contenedor sin costo. Pero igual, estuvo ahí un mes. Yo tenía que entregársela ese producto a un cliente y al cliente diciéndole, "No, mirá, aduana está", y todos los días preguntándole a aduana, che, ¿cuándo me lo vas a hacer? No, mirá, esta semana solamente vamos a escanear contenedores desde el 1 de abril al 5 de abril. Y mi contenedor, ponele que llegó el 10 de abril. O sea, tenía que esperar 2 semanas más tal vez para que llegue el turno de los contenedores de esa semana, ni siquiera sabiendo qué día me lo van a hacer. Bueno, o sea, ahí es como, está bien, no es mi culpa, es un imponderable, bastante posible que puede pasar. Y bueno, no llegué a la fecha que quería el cliente. Bueno, ahí hay que salir como a decir, bueno, ¿qué puedo hacer por vos? Te busco otro proveedor, te traigo un aéreo que me traiga el producto ya, busco en el mismo país de origen alguna compra nacional de un producto similar que te sirva. Bueno, todo como para poder salvar la relación con el cliente. Hasta que finalmente eso a vos te llega a tu cliente, a tu depósito o al lugar de destino final. Que obviamente esto sería como los pasos de la logística acá, considerando un cliente final esto. Si, a ver, si estamos hablando de un producto de consumo masivo, yo soy el importador, está bien, llega a mi warehouse, después voy a tener que empezar a pensar cuáles son los canales de distribución y salir a hacer como la entrega final y si quieren la entrega de última milla, que es un tema que vamos a ver luego más adelante, todos esos conceptos. Pero ven cómo se van relacionando todos y todos terminan en como una serie de pasos que uno tiene que ir coordinando, que uno tiene que ir planificando y que le pone todas las ganas y todo el ímpetu para que salga. Y hay muchos imponderables y va a estar de ustedes y de su creatividad y de su capacidad de resolver problemas. Y paciencia, y mucha paciencia, y la ansiedad no te puede ganar en este trabajo porque se vive con con muchos temas que uno tiene que resolver todo el tiempo, pero se sobrevive, ¿o no, Fe? Bueno, ¿tienen alguna? Ponele que se sobrevive. Pará, seguimos siendo jóvenes, mirá, seguimos teniendo caras de jóvenes, todavía no estamos arrugadas, todavía sobrevivimos. Ya lo dijiste vos, ¿no? Bueno, chicos, hoy, bueno, acá se terminan los temas de la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, consulta, algún tema que les haya quedado que quieran que resolvamos ahora? Yo lo que hice fue subir el plan de trabajo que me lo habían pedido el lunes y subí la clase de hoy. Y bueno, y después vos, cuando te habilite la facultad, Sí, Sandra recién me mandó un audio subís. que después lo escucho. Bueno, Sí, porque yo no lo pude hacer. Cuando te habilite, subís el Power. subo al Power, sí. Ya te pasamos los grupos por mail. Sí, chicos, si ustedes ya tienen los grupos que quieren, o sea, para mí es mejor que ustedes armen los grupos que quieran. Si hay gente que no tiene grupo, también escríbame porque siempre hay gente que no tiene grupo. Los juntamos a todos esos o bien, en definitiva, al final los vamos asignando a grupos que ya están armados. Así que fíjense entre ustedes, ármenlos, váyanme mandándome los grupos, así yo voy anotando y los que no tengan grupo también manden mails que después los voy armando. Y cuando me den acceso al campus, les subo las instrucciones, el PowerPoint y todo. Y bueno, nos vemos este lunes, no es feriado el lunes. El lunes es feriado. Perfecto, entonces el jueves.
Nos vemos por acá el jueves, chicos. Que tengan buen fin de largo. Bueno, Muchas gracias. chao, nos vemos. ¿El año pasado usábamos Zoom o usábamos Meets? Zoom. ¿Sí? Ay, no me Sí, acuerdo. creo que el primero